Códice Siniestro Episodio 86, los asesinos que aún no han sido descubiertos, casos reales y análisis. El asesino en serie moderno no siempre aparece en portadas. No siempre tiene un nombre. Y muchas veces, ni siquiera sabemos que existe. Para entender esto, hay que empezar por un caso que durante años fue solo una colección de cuerpos sin conexión clara. Long Island, Nueva York. Entre 2010 y 2011, comenzaron a aparecer restos humanos en una zona costera conocida como Gilgo Beach. Primero una víctima. Luego otra. Luego más. Todas con características similares. Pero durante años, nadie fue detenido. No había un rostro. No había una historia clara. Solo víctimas. Hasta que en 2023, apareció un nombre. Rex Seuermann. Un arquitecto. Vida aparentemente normal. Rutina estable. Familia. Nada que encajara con la imagen clásica del asesino en serie. Pero lo más inquietante no es quién era. Es cuánto tiempo pasó desapercibido. Más de una década. Eso nos lleva a la primera idea clave. El asesino moderno no siempre destaca. Se diluye. Otro caso aún más extremo lo representa Samuel Little. Durante décadas, viajó por Estados Unidos. Sus víctimas eran, en muchos casos, personas vulnerables. Mujeres sin hogar. Personas con escasa visibilidad social. No había grandes investigaciones mediáticas. No había presión pública. Los casos no se conectaban. Parecían incidentes aislados. Hasta que confesó. Más de 90 asesinatos. Muchos de ellos confirmados años después. La pregunta es inevitable. ¿Cómo pudo alguien cometer tantos crímenes sin ser detenido antes? La respuesta no es una sola. Pero hay patrones. Primero, elección de víctimas. Cuando una persona desaparece y no hay alguien que denuncie con insistencia, el caso pierde fuerza. Se enfría. Se olvida. Segundo, dispersión geográfica. Moverse entre ciudades, estados o regiones rompe cualquier patrón evidente. Cada policía investiga su caso. Pero nadie conecta el conjunto. Tercero, tiempo. El asesino moderno puede esperar. Meses. Años. Sin urgencia. Sin repetición inmediata. Y ahí es donde el patrón se rompe. Pero no todos los casos ocurren en la oscuridad social. Algunos ocurren en lugares donde la confianza es absoluta. Como hospitales. El caso de Lucy Letby es uno de los más perturbadores. Trabajaba en una unidad neonatal. Un entorno donde cada vida es frágil. Donde cada error puede parecer natural. Durante un tiempo, las muertes no parecían conectadas. Complicaciones médicas. Casos aislados. Hasta que alguien empezó a notar coincidencias. No era evidente. No era inmediato. Pero estaba ahí. Y eso revela otra verdad incómoda. El contexto puede ocultar el crimen. Si algo parece normal dentro de un entorno, puede no ser cuestionado. Ahora bien, no todos los asesinos son identificados. Algunos nunca lo serán. Existen investigaciones abiertas en distintos países donde hay patrones sospechosos. Desapariciones con similitudes. Cuerpos encontrados sin resolver. Casos archivados sin conexión. Pero sin pruebas concluyentes. No hay narrativa. Y sin narrativa, no hay asesino en serie. Eso no significa que no exista. Significa que no ha sido reconocido. Aquí entra un concepto clave en criminología. Los clústeres invisibles. Grupos de crímenes que podrían estar conectados. Pero que nunca se investigan como tal. Porque faltan datos. Porque las jurisdicciones no comparten información. Porque los casos parecen distintos, en apariencia.
Y eso crea un escenario nuevo. El asesino moderno no necesita ser perfecto. Solo necesita no ser detectado como patrón. Puede cometer varios asesinatos en su vida. Y nunca ser clasificado como asesino en serie. Nunca aparecer en documentales. Nunca tener un perfil. Nunca tener un nombre. Solo existir, en fragmentos. Y entonces llegamos a la parte más inquietante. Porque si algunos casos como los de Rex Seuermann o Samuel Little fueron descubiertos después de años, ¿cuántos más siguen activos ahora mismo? No en titulares. No en noticias. Sino en expedientes abiertos. En bases de datos incompletas. En historias que nadie ha conectado. El asesino en serie del pasado dejaba un rastro claro. El moderno deja ruido. Y en ese ruido, algunas historias nunca llegan a contarse. Porque el verdadero cambio no es que haya menos asesinos. Es que ahora, algunos no llegan a existir oficialmente. Y eso los convierte en algo mucho más difícil de detener. Porque no puedes atrapar lo que no sabes que estás buscando. Este fue Códice Siniestro episodio 86, los asesinos que aún no han sido descubiertos, casos reales y análisis.